Para aquellos que no sepan, yo soy un amante de los filmes de horror. Para mí, no hay género más difícil que bien logrado captura uno de los sentimientos más viscerales y reales que tenemos como especie, y ese es el miedo. Hoy en día hay como una clase de renacimiento para el horror con grandes directores como Ari Aster, Robert Eggers o Jordan Peele, pero no hay que olvidar que durante años, especialmente entre los 90s y principios de los 2000s, hubo una gran cantidad de mediocridad en el género, remakes, guiones flojos, franquicias ordeñadas al punto del cansancio. Definitivamente fue una época oscura para el cine de terror y para el general también. En el lado más de culto under, sin embargo, surgieron diversas películas que siguen siendo amadas hoy en día, filmes con contenido altamente disfrutable y plot twists que los hacen súper memorables, piezas como The Usual Suspects, El Sexto Sentido o Fight Club. Personalmente, entre todas estas, mi favorita de esta ola de películas de culto y el sujeto de estudio en el video de hoy es Jacob's Ladder. Para mí, Jacob's Ladder es una de esas películas que el mundo cinéfilo, por llamarlo de alguna manera, conoce, pero del cual se habla muy poco, salvo encontrarla a veces en algunos tops tipo las 10 películas más perturbadoras de la perra historia, la número 5 hará que te surres al punto que mueras de deshidratación, verdad Dios que sí. Por ello el día de hoy me he dado la tarea de analizar un poco esta obra, que es muy infravalorada a mi parecer, además de incomprendida, especialmente por los clichés que parece presentar, pero que tienen un porqué de ello. Además de que inspiró una de mis sagas de videojuegos favoritas, la verdad no tenía más excusas para no hablar de ella. Para contextualizar, Jacob's Ladder, lanzada en 1990 y dirigida por Adrian Lyne, sigue a un médico de combate llamado Jacob, que regresa de su vida monótona en los suburbios después de ser herido de gravedad de la guerra de Vietnam, solo para enfrentarse a efectos de su síndrome de estrés postraumático y alucinaciones que solo parecen volverse más nocivos mientras pasan del subconsciente al consciente de Jacob. Para continuar con el análisis y que verdaderamente podamos centrarnos a las metáforas y significados de la película, voy a tener que hacer el spoiler del twist. Si te interesa ver la película, por favor pon pausa, vete en el espejo a reflexionar qué estás haciendo con tu vida, ve a ver la perra película y luego regresas y continuamos, ¿va? Muy bien, en realidad Jacob está muerto. Chan chan. Todo lo que vemos durante el transcurso de la película podemos decir que pasa en su subconsciente, metafóricamente una especie de purgatorio. Es bastante interesante porque la película toca temas muy sensibles para nosotros. Podría decir que la película de Jacob's Ladder es un estudio sobre la fragilidad de la experiencia humana. Poder entender los horrores a los que se enfrenta Jacob no es solamente tan lineal y sencillo como una exposición de body horror y ya, sino más bien se observa en la aceptación gradual de Jacob de que lo que pasa es la única manera de encontrar la redención antes de la muerte. La crítica principal a esta película es su final cliché, siendo el todo lo vivido es un sueño, una salida fácil para el guión. En realidad no importa, esta revelación no le quita nada a la travesía de Jacob o te hace pensar diferente sobre la historia. Al contrario, diría que intenta hacerte pasar por la misma negación por la que pasa Jacob sobre que quizá todo lo que ocurre nada más está en su cabeza, antes de llegar a la aceptación y conclusión de encontrar la felicidad mientras se va de este mundo. El filme también explora el legado, el impacto que uno deja sobre la faz de la Tierra y sobre aquellos a nuestro alrededor. Lo interesante de ponernos a seguir a un veterano de guerra es que hace este concepto de legado aún más sombrío, debido a que a pesar de ser tomado como un héroe al regresar de una guerra, entrar a esta vida normal lo avienta al abismo donde nadie en realidad sabe o le importa quién es. Su propósito de salvar vidas e ir al campo de batalla por su país es recibido con apatía y sin ninguna especie de reconocimiento. No hay regreso del héroe o estatua erguida en su honor. Meramente es su regreso a la normalidad y su pésimo intento de regresar a la vida común y corriente, un mundo que al final de cuentas no es el mismo que él recuerda. Y es la historia con el resto que pertenecían a su flota, todos agradecidos de que sobrevivieron, sin embargo con claras cicatrices generadas por el terrible impacto psicológico que tiene la guerra. Debido a esto no encuentran su lugar en la vida civil, sus alucinaciones constantes generadas por su estrés postraumático son solo un reforzamiento de sus miedos que se les impusieron por sus experiencias en el infierno que vivieron. En cuanto al tema del terror, Jacob's Ladder tiene una forma muy extraña de presentar sus sustos. A veces las imágenes se vuelven abrumadoras e inclusive podría decir que son lanzadas al azar, pero quiero pensar que son así porque mantienen este sentido de inestabilidad psicológica que la guerra ha dejado en nuestro personaje. La verdad es que poco sentido hay a las apariciones y diría más bien que son una representación como tal de los demonios internos de Jacob. La abstracción de los monstruos en la película no es una coincidencia. Identificar estas visiones como una pesadilla permite a la audiencia adentrarse y ponerse en los zapatos del protagonista, especialmente por el hecho de que son tan poco identificables. Mientras menos lo sean, más personales se vuelven para el que recibe la información.
Cada quien puede interpretarlo como guste. Algo que es sumamente interesante de esta película es que a pesar de todas las imágenes erráticas y temáticas tan oscuras, esta no termina de manera sombría o desoladora. En realidad me parece bastante refrescante, especialmente siendo una película de terror. El personaje de Jacob es claramente una buena persona, es humilde, cariñosa y que hace su mayor esfuerzo para que sus problemas no sean un peso para los demás. A lo largo de la película, uno busca al final que Jacob tenga paz y encuentre la felicidad, y este lo hace cuando por fin acepta la muerte de su hijo, y llegando para él la redención, recibiendo una segunda oportunidad para poder estar con su hijo. Mientras, muere sin temor o remordimiento. Todo el duelo y miedo que pasó intentando reprimir durante toda su vida con la guerra, finalmente se resuelve. Hay una gran metáfora aquí con la cuestión del purgatorio, especialmente con algunas de las representaciones que podemos observar, como la del quiropráctico Lewis, que sería una especie de ángel que intenta curarlo de su dolor y ayudarlo a superar el peso que lleva encima para que pueda por fin morir en paz. La muerte en esta película es observada de manera distinta, siendo una de las cosas más certeras que tenemos. Es bastante única la manera tan positiva que se toma la muerte aquí, a pesar de la inerte tragedia que es ella misma. Nos muestra cómo debemos tomarla como una parte natural de la vida, en vez de esta especie de ente donde lo único que nos espera es sufrimiento, desolación o peor aún, la nada. Incluyendo todo esto, también podemos observar el lado crítico que nos presenta la película. La obra concluye con un texto donde se hace una crítica hacia ciertos aspectos de la guerra, más que nada el uso de químicos y experimentación, donde en la película se descubre que las alucinaciones son un efecto secundario de una droga llamada Ladder, a la cual la flota de Jacob fue expuesta. Esta droga aumentaba la agresión y energía, poniendo de lado los miedos, una clara referencia al uso de metanfetaminas durante la Segunda Guerra Mundial. En la película, esta droga tenía el efecto secundario de que esos miedos que desaparecen en guerra reaparecen en un ambiente más civil. Esta explicación termina no gustándome tanto, siendo una forma razonable, por así decirlo, de presentar las pesadillas de Jacob, culpando un experimento gubernamental en vez de algo paranormal. Aunque también está el hecho de que los cineastas aprovechan esta visión de veteranos, drogas, experimentación y síndrome de estrés para representar el trato de ellos en la sociedad, sin dejar de lado los demonios personales de Jacob o su duelo que vive por la muerte de su hijo y separación de su familia, la cual claramente desea de regreso. Con todo y todo, Jacob's Ladder es sombría y terrorífica, de eso no hay duda, pero también es una mirada muy madura al por qué tenemos que enfrentar la muerte y lidiar con ella, porque es tan natural como respirar, no hay escapatoria. Jacob's Ladder es una película sobre dar el valor a tus memorias y experiencias, de ser agradecido hasta de las pequeñas cosas, porque cuando uno está en el lecho de muerte, lo único que nos quedará será adorar el camino que forjamos para nosotros mismos, esperando poder irnos con la felicidad que tanto buscamos en vida. He's gone. He looks kind of peaceful.